¿Qué harías si el hombre que hacía reír a los niños fuera el monstruo que los mató? Esa pregunta retumba en la mente mientras vemos una cara de payaso que, en cámara lenta, se funde con la oscuridad. John Wayne Gacy era el vecino ejemplar, el héroe de la comunidad, el hombre que entregaba sonrisas en hospitales y desfiles, y al mismo tiempo guardaba bajo su casa un horror inimaginable. En los próximos minutos, descubrirás el truco fatal que lo llevó de la fama a la cadena y la verdadera cara del payaso. Hoy desmenuzaremos la doble vida de Gacy, su método macabro, el error que lo denunció y el proceso que sacó a la luz 33 cuerpos bajo su propio techo. Al final del vídeo, te preguntarás cómo pudo pasar tanto tiempo sin ser descubierto. Vamos a sumergirnos en la historia de un hombre que con una sonrisa pintada jugó con la vida de otros como si fuera un espectáculo de magia. Gacy se presentó al mundo como el pilar de la comunidad. Fue nombrado Hombre del Año por la Cámara Junior de Comercio en 3 ciudades diferentes, recibió premios por sus obras de caridad y apareció en fotografías junto a la primera dama Rosalind Carter, con pases de seguridad del servicio secreto en la mano. En los inviernos más duros, paleaba nieve para los ancianos. En los veranos, organizaba desfiles y visitaba hospitales con su personaje Pogo, el payaso que hacía reír a los niños enfermos. Un vecino lo describía como el mejor vecino que uno podría tener. Alguien siempre dispuesto a ayudar. Detrás de esa fachada, la historia familiar de Gacy estaba marcada por la violencia. Su padre, un hombre autoritario y abusivo, le inculcó el miedo y la represión. Desde joven, Gacy luchó contra una homosexualidad conflictuada, oculta bajo la presión de una crianza rígida. Esa tensión interna se transformó con los años en una doble personalidad. Por un lado, el Pogo bueno y caritativo, por el otro, Patches, el payaso travieso y diabólico que reflejaba su conflicto interno. La manipulación social se volvió su herramienta favorita. Mostraba su fotografía con la primera dama a los jóvenes que invitaba a su casa, generando una sensación de seguridad que les impedía sospechar de sus intenciones. Ahora, hablemos del truco de las esposas. Gacy atraía a jóvenes prometiéndoles trabajos en su empresa de construcción o dinero para alcohol. Les decía que participaran en un juego de magia donde las esposas eran parte del acto. Una vez inmovilizados, utilizaba una cuerda y un palo para estrangularlos lentamente, mientras recitaba el Salmo 23 con una voz calmada que contrastaba con el sufrimiento que infligía. Cada víctima era arrastrada al crawl space, el espacio sanitario bajo su casa, donde los cuerpos se acumulaban. El olor a descomposición se volvió constante, y él lo justificaba ante su segunda esposa diciendo que eran ratas muertas. Si te sorprende cómo alguien tan respetado podía esconder un secreto tan oscuro, dale like ahora. Cada me gusta nos ayuda a seguir sacando la verdad a la luz. El ritual del payaso no terminaba allí. Pogo y Patches no solo eran disfraces, representaban la dualidad de un hombre que vivía 2 realidades paralelas. Cuando la gente veía a Pogo en los hospitales, pensaba en la bondad. Cuando escuchaba a Patches en los callejones, percibía una amenaza latente. Esa dualidad le permitió seguir operando durante años sin levantar sospechas. ¿Crees que el uso de un personaje infantil como Pogo pudo haber engañado a sus víctimas? Cuéntame en los comentarios qué opinas sobre esta manipulación psicológica. Me interesa mucho tu perspectiva. El punto de inflexión llegó en 1978, cuando desapareció el joven Robert Piest. El 10 de diciembre, Robert llamó a su madre y le dijo que iría a hablar con un contratista sobre un trabajo de verano. Nunca volvió. La policía comenzó a investigarlo, pero al principio no había pruebas concluyentes. Sin embargo, durante el segundo registro de la casa, un oficial tiró de la cadena del inodoro y percibió un olor inconfundible. A muerte. Ese instante cambió todo. El oficial, siguiendo el rastro del hedor, descubrió una trampilla bajo el baño que conducía al crawl space. Al abrirla, el horror emergió. Los cuerpos de 33 personas dispuestos en capas, el rostro de la tragedia bajo la misma casa que Gacy había usado para sembrar alegría. El descubrimiento desencadenó una investigación masiva. Los forenses trabajaron sin descanso, identificando a cada víctima mediante huellas dactilares, registros dentales y testimonios de familiares. Gacy, que había mantenido una vida social activa, fue arrestado y llevado a juicio. En una confesión borracha, admitió a sus abogados que el niño desaparecido estaba muerto y que él había sido jurado, juez y verdugo de mucha gente. Esa confesión, aunque incoherente, confirmó la magnitud del crimen. Mientras la justicia avanzaba, el caso se convirtió en un símbolo de cómo la apariencia puede ocultar la más profunda de las maldades. La historia de Gacy nos recuerda que la confianza ciega puede ser explotada por quienes buscan controlar y destruir. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que sigue es aún más impactante. Continuaremos explorando los últimos días del juicio, la condena y las últimas palabras del payaso asesino, y cómo su legado sigue influyendo en la criminología moderna. No te vayas, que lo mejor está por venir. Los últimos días del juicio se convirtieron en un verdadero espectáculo mediático con cámaras de televisión instaladas en la sala de audiencias, y una multitud de curiosos que se agolpaba frente al juzgado para observar cada gesto del acusado. Gacy, vestido con una camisa de manga larga y una corbata que contrastaba con la imagen del payaso que había cultivado durante años,
Permanecía impasible, como si la gravedad del momento no fuera más que otra rutina que debía cumplir. El fiscal, un hombre de voz profunda y mirada incisiva, describía con detalle cada una de las víctimas, enumerando los nombres, las edades y los vínculos familiares que habían sido desgarrados por el asesinato. Cada testimonio era como una daga que se clavaba en la conciencia del público, y el jurado, compuesto por ciudadanos de la zona, escuchaba en silencio, consciente de que sus decisiones marcarían el destino de una comunidad entera. Durante el proceso, la defensa intentó presentar una estrategia basada en la supuesta enfermedad mental del acusado, argumentando que el trauma infantil había generado una disociación que le impedía comprender la magnitud de sus actos. Los peritos psiquiátricos fueron llamados al estrado y describieron a Gacy como un individuo con rasgos narcisistas, una necesidad compulsiva de control y una profunda incapacidad para sentir empatía. Sin embargo, el fiscal contraatacó con pruebas irrefutables. Los registros de los cuerpos encontrados bajo la casa, los testimonios de testigos que recordaban haber visto al sospechoso en la zona el día de la desaparición de la última víctima, y las confesiones parciales que había hecho mientras bebía en la comisaría. Cada pieza del rompecabezas encajaba en un cuadro de crueldad premeditada, y la balanza de la justicia parecía inclinarse de manera inexorable hacia la condena. El veredicto llegó después de varios días de deliberación, cuando el juez anunció que Gacy había sido declarado culpable de asesinato en primer grado por cada una de las 33 víctimas. La sala se llenó de un silencio abrumador, roto solo por el susurro de algunos periodistas que anotaban la historia para sus notas. El jurado, visiblemente afectado, se retiró a sus asientos mientras el público retenía la respiración, como si la propia justicia estuviera conteniendo el aliento al pronunciar la sentencia. El juez, con la solemnidad que el cargo exige, dictó que la pena sería la muerte, una sentencia que resonó en la comunidad como una mezcla de alivio y horror. El payaso, ahora sin maquillaje, permanecía inmóvil, sus ojos fijos en un punto indefinido, como si intentara buscar alguna salida que la realidad no le concedía. En los meses posteriores, se iniciaron una serie de audiencias de apelación que prolongaron el proceso judicial durante varios años. Los abogados defensores presentaron recursos basados en supuestos errores procedimentales y en la falta de pruebas concluyentes sobre la intención homicida en algunos casos. Cada audiencia se convirtió en un nuevo episodio que mantuvo a la audiencia televisiva en vilo, y los reporteros continuaron alimentando la narrativa con entrevistas a familiares de las víctimas, quienes expresaban una mezcla de dolor persistente y una necesidad de cierre. Algunos de ellos recordaban los momentos en que su ser querido fue visto por última vez, describiendo la sonrisa del joven que había acudido a la casa del contratista con la esperanza de un empleo o un préstamo. Otros, más críticos, cuestionaban cómo una figura tan visible en la comunidad pudo haber escapado durante tanto tiempo y qué fallos institucionales permitieron que el horror se ocultara bajo el suelo de una vivienda aparentemente normal. Mientras tanto, los forenses continuaron trabajando incansablemente para identificar los restos que habían sido descubiertos bajo la casa. Utilizando técnicas de odontología forense, compararon las dentaduras de los cuerpos con registros dentales de personas desaparecidas en la zona. Además, la comparación de huellas dactilares, una práctica que en aquel entonces estaba tomando mayor relevancia, permitió confirmar la identidad de varios de los jóvenes que habían sido víctimas. Cada identificación era una victoria para las familias, pero también un recordatorio de la magnitud del daño causado. Los investigadores, al analizar los patrones de los crímenes, notaron que la mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes, en su mayoría de origen humilde, que habían sido atraídos por la promesa de empleo o el deseo de un consumo rápido de alcohol. Este patrón, ahora estudiado en la criminología moderna, se convirtió en un caso de estudio para entender la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales frente a depredadores que se esconden bajo la fachada de la respetabilidad. El caso Gacy también influyó en la forma en que las autoridades locales estructuraron sus protocolos de investigación de desapariciones. Se implementaron sistemas de alerta temprana, donde cualquier reporte de una persona desaparecida debía ser registrado y investigado con mayor celeridad, evitando los retrasos que habían permitido que el asesino mantuviera su actividad sin ser detectado. Asimismo, la policía comenzó a prestar mayor atención a los antecedentes de los individuos que trabajaban como contratistas o que ofrecían oportunidades laborales en la zona, estableciendo un registro de personas con antecedentes de comportamiento sospechoso o de relaciones conflictivas con la comunidad. Estas medidas, aunque no pudieron revertir el daño ya causado, sirvieron para crear un marco de prevención que ha salvado vidas en casos posteriores. A medida que los recursos de apelación fueron desestimados, la fecha de ejecución se fijó para el mes de mayo del año 1994. La noticia generó una ola de opiniones encontradas. Algunos sectores de la sociedad consideraban que la pena capital era la única forma de garantizar que un monstruo como Gacy no volviera a caminar entre la gente, mientras que grupos defensores de los derechos humanos denunciaban la ejecución como un acto de venganza que perpetuaba la violencia.
En la prisión, Gacy recibió visitas de sus abogados, de familiares lejanos y de un sacerdote que intentó ofrecerle una última oportunidad de reconciliación. En esas conversaciones, el acusado confesó con una voz cansada y temblorosa que había sido el jurado, juez y verdugo de sus víctimas y que su vida había sido una serie de decisiones erróneas que lo habían llevado a ese final. Además, mencionó que su canción favorita era Amazing Grace, una pieza que, según él, le recordaba la posibilidad de redención, aunque nunca la había alcanzado. El día de la ejecución, la prensa se congregó frente a la prisión estatal y el ambiente estaba cargado de una mezcla de solemnidad y morbo. Los guardias, siguiendo los protocolos, presentaron a Gacy la inyección letal, una combinación de medicamentos que, según los informes oficiales, causó una muerte rápida y sin dolor. Los testigos describieron que tras la administración de la sustancia, el rostro del asesino mostró una expresión de sorpresa como si la realidad de su fin le hubiera llegado de golpe. Algunos afirman que sus últimas palabras fueron un insulto dirigido a los que lo rodeaban, mientras que otros sostienen que murmuró una frase incomprensible, una mezcla de ira y resignación. El cuerpo fue posteriormente incinerado, y sus restos fueron entregados a una entidad que se encargó de su disposición final, cerrando de manera definitiva el capítulo físico de su historia. Más allá del desenlace, el legado de Gacy sigue vigente en la psicología criminal y en la cultura popular. Su caso ha sido analizado en cientos de libros, documentales y series de televisión, convirtiéndose en un referente para entender la psicopatía y la capacidad de los asesinos seriales para ocultarse tras una máscara de normalidad. Los investigadores de la conducta criminal utilizan el perfil de Gacy para entrenar a futuros agentes, destacando la importancia de observar los patrones de comportamiento que pueden revelar una doble vida. Asimismo, el símbolo del payaso, que una vez fue sinónimo de alegría infantil, se transformó en una imagen perturbadora que ha inspirado a artistas, cineastas y músicos a explorar los límites entre la risa y el terror. En la actualidad, la casa donde Gacy cometió sus crímenes está demolida, y el terreno ha sido convertido en una zona residencial con nuevas familias que desconocen la sombra que una vez cubrió aquel espacio. Sin embargo, los recuerdos persisten en la memoria colectiva de la comunidad, y los nombres de las víctimas siguen resonando en los días de aniversario, cuando familiares y amigos se reúnen para honrar su memoria con velas y flores. Cada año se realiza una vigilia en la que se recuerda la importancia de la vigilancia comunitaria, la necesidad de no cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno y la urgencia de proteger a los más vulnerables. Una de las lecciones más importantes que nos deja este caso es la capacidad que tiene el carisma y la posición social para encubrir conductas atroces. Cuando una persona se muestra como hombre del año, como un vecino que paleaba nieve y organizaba desfiles, la comunidad tiende a bajar la guardia, a confiar ciegamente en la fachada que se presenta. Este fenómeno, conocido en la criminología como efecto halo, se vuelve particularmente peligroso cuando el individuo utiliza esa confianza para manipular y victimizar a otros. Por eso, es fundamental que la sociedad mantenga un sano escepticismo y que las instituciones refuercen los mecanismos de control y rendición de cuentas, evitando que la admiración desmedida se convierta en una herramienta para el mal. Si hasta ahora te ha sorprendido la magnitud de la manipulación que ejercía Gacy y te preguntas cómo pudo haber pasado tanto tiempo sin ser detectado, déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la presión social y el deseo de mantener una imagen positiva pueden cegar a la gente ante señales de alerta? Tu perspectiva es valiosa y ayuda a generar un debate que a la larga puede prevenir futuros casos similares. Al cerrar este recorrido por la vida y los crímenes de John Wayne Gacy, es inevitable reflexionar sobre la fragilidad de la confianza y la necesidad de estar siempre alerta. Cada historia como esta nos recuerda que el mal puede ocultarse tras la sonrisa más brillante y que la responsabilidad de proteger a nuestra comunidad recae en cada uno de nosotros. Si este video te ha abierto los ojos y te ha parecido interesante, te invito a darle un me gusta y a compartirlo con quienes creas que pueden beneficiarse de esta información. Cada gesto ayuda a que más personas conozcan la verdad y a que la memoria de las víctimas siga viva. Por último, si deseas seguir explorando casos reales de criminales que dejaron una huella profunda en la historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así, no te perderás los próximos análisis, donde desentrañaremos los misterios de otros asesinos notorios, los errores investigativos que los permitieron escapar y las lecciones que la justicia ha aprendido de cada uno de ellos. Gracias por acompañarme en este viaje y recuerda, la curiosidad y la información son nuestras mejores armas contra la oscuridad. No dejes de comentar, compartir y suscribirte. Juntos podemos mantener viva la luz del conocimiento, así que la próxima vez que veas una sonrisa perfecta, pregúntate quién se esconde detrás. Si este relato te impactó, pulsa el pulgar arriba y ayúdanos a que más gente conozca la verdad. Suscríbete y activa la campana para no perderte futuros análisis. Tu participación es la que mantiene viva la memoria de las víctimas.